vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Evangelio de Mateo, capítulo 6. Y vamos a hacer lectura de los versículos 25 al 34 de este capítulo de Mateo. Nos encontramos en el Sermón del Monte. Acabamos de hacer lectura en la dirección de culto de un texto paralelo que es Lucas 12, 22 al 31. Pero vamos hoy a estudiar lo que el Señor Jesucristo nos enseña en esta fracción de su Sermón del Monte entre los versículos 25 al 34, aunque me concentraré en los versículos 25 al 32. Allí me concentraré en el día de hoy, y si el Señor nos da gracia, dentro de 8 días me concentraré en los 2 versículos restantes. Voy a leer en favor de todos ustedes, y recuerden, mis hermanos y amigos, esta Biblia, esta es la palabra de Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. ¿Puede tomar asiento, por favor? Vivimos en tiempos donde la preocupación por lo que tendremos o no tendremos inunda y domina nuestra mente. En Colombia, el 62% de la población sufre de lo que se ha conocido como un estrés crónico, lo que no solo afecta su salud emocional, sino que también afecta y genera enfermedades físicas como hipertensión, como tal vez problemas cardíacos, trastornos digestivos. Ahora, el punto es que entre las causas principales de ese estrés traumático o esa ansiedad mayor que hay para los colombianos es la inseguridad económica. Pensar en el costo elevado de las cosas, el costo de vida, la incertidumbre laboral, la presión en el trabajo, la inseguridad sobre si sus necesidades físicas y materiales serán siempre suplidas. Ese estrés de saber si hoy tendré para comer y quizás mañana no. Si hoy tengo mucho, ¿será que mañana perderé un poco o lo perderé todo? Pero la pregunta que surgirá en lo que hoy estudiaremos del Sermón del Monte es: ¿debería un ciudadano del reino de los cielos, es decir, un cristiano, vivir bajo esa misma presión? ¿Debería un cristiano vivir también bajo ese estrés, esa ansiedad, bajo esa perturbación, esa angustia por las necesidades materiales? ¿Debería ser eso el pensamiento permanente en un creyente? El Señor Jesucristo, en esta porción del Sermón del Monte, nos ha dicho que la búsqueda esencial de la vida
no debe estar concentrada en acumular tesoros en la tierra. Son efímeros, son pasajeros. Tarde que temprano lo perderás. Venimos al mundo desnudos y del mundo salimos desnudos. Así que el Señor Jesucristo ha dicho, no se trata de acumular tesoros en la tierra, más bien de acumular tesoros en el cielo. No se trata de poner tu corazón en las vanidades de este mundo, haciendo que tu ojo se vuelva un ojo por el cual no entre la luz, sino que entre la oscuridad, y tu alma se llene de oscuridad porque estás concentrado solamente en las cosas banales de esta vida, en las cosas que son efímeras. No se trata de adorar a un mal Dios, que es el amor a las riquezas, porque las riquezas lo único que producen es esclavitud. Si tu corazón está centrado en las riquezas, tú eres el siervo de tus riquezas, no las riquezas tu siervo. Y ya el Señor Jesucristo lo ha dejado claro, no se puede servir a dos dioses. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Pero a dos enemigos tú no puedes servir con la misma lealtad, con el mismo amor. Amarás más al uno y menospreciarás al otro. Le serás más leal al uno y al otro no le serás tan leal. O mejor dicho, no le serás fiel ni leal. La búsqueda esencial de la vida en el cristiano se concentra en lo que el Señor Jesucristo nos dice en el versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es el propósito de todo cristiano. El cristiano no sufre de crisis existencial. ¿A qué he venido a este mundo? La respuesta está aquí. A buscar el reino de Dios. A vivir como un ciudadano del reino de Dios. Anhelando su justicia. Porque hay otra cosa. Dios añadirá todas las demás cosas. Y aquí es donde el Señor Jesucristo nos va a mostrar y nos va a asegurar algo. Si Dios cuida de las aves, si Dios cuida de los lirios, de las flores del campo a las cuales Él viste con un gran esplendor, ¿cuánto no más cuidará de sus hijos? ¿Cuánto no más cuidará y preservará a sus hijos? La persona sin Cristo, el que ha rehusado a creer en Cristo, en tener más bien su corazón en el mundo y no rendir su corazón al Evangelio, esta persona lo único que espera es la condenación de su alma. Eso es lo que le espera. Por eso el llamado al arrepentimiento del Evangelio del reino. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Necesitas el perdón de tus pecados. Si el Señor hoy te llama y te presentas con tus propias obras, lo único que recibirás de Él es castigo. Pero si vienes a Cristo, si pones tu corazón y confías en Cristo, no en tus propias obras, no en tus méritos, entonces tú podrás entrar al gozo del reino de los cielos. Así que las preocupaciones del que no cree en Cristo son ¿en dónde? En esta vida. Sus preocupaciones son de este mundo. Son esclavos de una incertidumbre, de una desconfianza, de un miedo de si algún día van a perder todo lo que tienen aquí. Es una perturbación, una angustia de si hoy tienen y mañana quizás no. Pero el ciudadano del reino de los cielos tiene una perfecta confianza. Si Dios cuida de las aves, si Dios viste a los lirios del campo, a las bellas flores coloridas de la tierra, ¿cómo no va a darme de comer a mí? ¿Y cómo no va a darme de vestir a mí? Así que el Señor Jesucristo nos va a mostrar a nosotros que no podemos distraernos de la prioridad. Y alguno dirá, Señor, pero necesito comer, necesito vestir, necesito transportarme, necesito tener un techo. Y Él dirá, confía en Dios, que Él suplirá todas tus necesidades. Así que la pregunta será para el creyente, ¿permitirás que la incertidumbre, que la ansiedad, que la preocupación por las cosas de este mundo te distraiga de lo principal? ¿Permitirás que otras prioridades
sean las que le quitan el primer lugar al mayor propósito que tenemos, que es buscar el reino de los cielos? ¿O más bien descansarás en la promesa fiel de nuestro Señor, que dice que Dios suplirá todas las cosas? Es por eso que en esta sección que hemos titulado del Sermón del Monte como la búsqueda esencial de la vida, hoy veremos otro paso más para esa búsqueda esencial de la vida. Ya hemos visto que no debemos acumular tesoros en la tierra, sino en el cielo, que no debemos de tener cuidado ni distraernos más bien en las vanidades de este mundo, que debemos más bien de cuidar lo que vemos. Pero también el Señor nos ha exhortado de servir solamente al Dios verdadero y no a Mamón, no al amor por las riquezas. Y hoy el Señor nos va a enseñar que debemos confiar en Dios. Ese es el otro paso, confiar en Dios. Él proveerá a nuestras necesidades. Ese es el título de la enseñanza de hoy. Confiar en Dios, Él proveerá a nuestras necesidades. El cristiano necesita confiar en Dios porque tiene una clara seguridad. Dios proveerá a cada una de nuestras necesidades físicas y materiales. Ahora entonces vamos a ver 3 razones por las cuales debemos confiar en Dios, teniendo presente de que Él proveerá todas nuestras necesidades. La primera razón es porque Dios da la vida y el cuerpo. Versículo 25, dice el Señor Jesucristo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Y noten aquí la pregunta retórica. Miren la pregunta. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí el Señor Jesucristo está llamando y está exhortando a los ciudadanos del reino, les está diciendo, no se pueden afanar. La palabra afanar lo que se traduce es, no se deben preocupar, no deben de tener ese interés de afán, llenarse de angustia. No es un típico afán de querer cumplir con una responsabilidad, no, aquí se refiere a una ansiedad, a un estrés que agobia, que trae perturbación, que quita la tranquilidad. Está diciendo el Señor Jesucristo, no se llenen de ansiedad, no pierdan la tranquilidad, no pierdan su tranquilidad pensando que vamos a comer, que vamos a beber. Ahora, debo aclarar algo, y es que aquí el Señor Jesucristo no se está refiriendo a que no debemos de tener un simple cuidado de las cosas, un interés, una preocupación por lo que debemos de tener siempre en todos nuestros asuntos. No, el Señor Jesucristo no se refiere a eso. El que vive en esta tierra debe preocuparse por trabajar, porque el que no trabaje, que no coma, ¿cierto? La pereza y el descuido no es patrocinado por la Biblia. En Proverbios capítulo 6, versículo 6, le dice Dios al perezoso, mira la hormiga, ella trabaja, así que perezoso, si sigues así, lo que te vendrá será la pobreza como un hombre armado. También el Señor nos manda a prepararnos en las cosas cotidianas de esta tierra. El Señor Jesucristo ha de enseñar, si tú has de construir una torre, lo más sensato, lo más inteligente, es primero planear, revisar, calcular los costos. No vaya a ser que empieces a construir, dejes a mitad la construcción y más bien vas a tener burla de tus vecinos. Un rey que va a la guerra, primero tiene que prepararse para la guerra, y prepararse no es decir yo voy y peleo y gano y punto, sino es revisar si tiene un buen ejército para poder enfrentar al otro. Proverbios nos dice, sé diligente en el caso de los negocios, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? El empresario, el que gobierna, el que tiene bienes, tiene que también tener cuidado de sus cosas. Así que el Señor aquí no está hablando de que debemos de tener una despreocupación total, una pasividad ante las necesidades de la vida, pero sí está hablando de una terrible angustia. Es un miedo paralizador, es un terror, es una inseguridad, porque no sabemos qué vamos a comer, las necesidades materiales. No sé si mañana tendré para el arriendo, para la cuota del apartamento, no sé si mañana tendré para la gasolina y menos como está subiendo. No sé si mañana tendré para el estudio de mis hijos, qué será de su universidad.
Es una preocupación que la persona solo vive para eso. Se le quita la alegría de vivir. No se deleita en nada porque todo el tiempo está preocupada. Así que por supuesto, esa preocupación le quita la vista o le nubla la vista ante las bondades de Dios. Vive todo el tiempo estresada. Y esto termina en amargura. La persona se convierte en alguien amarga. Su corazón tiene amargura. Porque tiene una ansiedad. Porque quizás mañana no va a tener nada materialmente. O si tiene hoy mucho, quizás mañana lo va a perder todo. Es una ansiedad que le quita la paz. Hay personas, somos así. Personas que hoy tienen para comer algo y se angustia porque tal vez mañana no tendrán lo mismo. Esas personas viven con un estrés que predice todos los males. No es estrés postraumático, es pretraumático. Ellos anticipan ya el dolor porque viven en un estrés constantemente. Mañana la nevera tal vez va a terminar vacía. Es un temor a perderlo todo en este mundo. Ahora, vuelvo y les digo, más allá de ser una actitud pesimista, en el fondo esta persona está mirándose mucho a sí misma. Piensa solo en ella, no mira a Dios. Ella se mira a sí misma y piensa que su bienestar y sus bendiciones dependen de los bienes materiales que tenga. Piensa que se siente seguro si en la cuenta bancaria hay dinero, si la herencia del tío está segura y algún día se la van a dar. Tiene su esperanza es en eso, las vanidades de este mundo. Su corazón está aferrado a lo material. Y por eso, si mañana les quitan algo, es como si le quitaran la vida. Y no estoy hablando de alguien que solo tiene un pan para comer. Tristemente, muchas personas que tienen un corazón aferrado a las cosas materiales pueden tener una gran abundancia en su mesa y viven con tristeza y no disfrutan lo que comen porque tienen miedo de que mañana no tendrá el mismo banquete que hoy está comiendo. Esa es la condición de esa persona. Y miren la pregunta que el Señor Jesucristo hace. A ver, mis queridos oyentes, ¿tiene lógica alguna de que la vida sea menos importante que la comida o que el cuerpo sea menos importante que la ropa que le podemos poner sobre él? ¿Será más importante la comida que el hecho de poder respirar? La vida es un gran don del cielo. El solo hecho de poder abrir tus ojos cada mañana es un milagro. Porque toda persona se abandona en el sueño. Nadie cuida su cuerpo en el sueño. ¿No te has puesto a meditar en eso? Cada vez que te desconectas de este mundo, tú estás a la deriva. Quizás mañana no abras los ojos en este mundo. Nadie tiene seguridad en su sueño. Y el Señor Jesucristo está diciendo, a ver, ¿ustedes se están preocupando por la comida? ¿No es más importante el hecho de respirar? ¿Se están preocupando por el vestido? ¿No es más importante el cuerpo? Si no hay cuerpo, no hay vestido. Y si no hay vida, pues no hay nada que alimentar. ¿Y quién dio la vida? ¿Y quién dio el cuerpo? Tú no lo compraste en el mercado, ni te lo ganaste. Dios te lo dio. Así que esta pregunta tiene una trascendencia espiritual mucho mayor. Es una meditación más profunda. El Señor Jesucristo está llevándonos a una meditación más profunda. No desgastes los minutos de tu vida en la angustia por una incertidumbre de saber si vas a comer o vas a vestir. La vida es más importante. No le prestes atención a lo menos importante cuando tienes lo más. Y esa es la actitud de la ingratitud. La ingratitud me lleva a decir, ¿por qué no tengo cuando tengo mucho? Esa es la actitud de la queja. El Señor llama la atención. Dios
dio la vida y dio el cuerpo, dio lo mayor, ¿acaso no te dará para comer y para vestir? No tiene lógica, ¿no? Si Dios me dio la vida y Dios me dio el cuerpo, ¿no me dará para comer? ¿No me dará para vestir? ¿Será que al Todopoderoso le es imposible dar comida y vestido cuando te ha dado la vida? ¿Le es imposible para Él? Esa es la primera razón por la cual debemos confiar en Dios, porque Él proveerá todas nuestras necesidades. La primera razón, Él da la vida y Él da el cuerpo. La segunda razón, Dios alimenta y viste a la naturaleza. Dios alimenta y viste a la naturaleza. Miren, versículo 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Podemos ver cómo Dios habla a través de la revelación general, a través de la creación. Miren, podemos encontrar grandes teólogos en los grandes seminarios, es lógico, en las grandes universidades. Podemos encontrar grandes teólogos en esa amor a la pura ortodoxia en grandes iglesias que llevan años. Podemos encontrar grandes teólogos en los libros. Tenemos una gran literatura puritana, tenemos un gran legado de los padres de la iglesia. Y allí encontramos grandes enseñanzas profundas que nos exhortan a vivir en Cristo, a tener una vida en deleite por la santidad y la fe. Pero donde más nos podríamos sorprender de encontrar teólogos y grandes eruditos en la teología es en la naturaleza. Es en lo que más nos podríamos sorprender. Según Proverbios capítulo 6, hay una gran teóloga del trabajo. Se llama la hormiga. La hormiga tiene una gran teología del trabajo. La hormiga no ve el trabajo como un sufrimiento y un castigo de Dios. Lo ve como una manera de glorificar a Dios. Tiene una correcta teología. Por eso al perezoso le ponen a una gran maestra de teología. Se llama la hormiga. Es la hormiga. Mira a la hormiga perezoso y aprende. Y aquí el Señor Jesucristo, en ese mismo sentido, está diciendo, ¿quieren encontrar unas grandes predicadoras? Miren las aves de los cielos. ¿Quieren ver teología pura? Miren las aves de los cielos. Dios es creador y sustentador, redentor de toda la creación. Toda la creación le debe su vida a Dios. Y la creación sabe y conoce el arte de confiar en Dios. Eso es lo que dijo Lutero. Ellos saben del arte de confiar en Dios. Las aves nos enseñan a confiar en Dios. Aquí es lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Y quiero que entiendan el contexto. El Señor Jesucristo no está sentado entre niños. Él no está dando una escuela dominical de niños. El Señor Jesucristo no está sentado en una plaza pública donde hay personas que no conocen mucho de las Escrituras. No, está sentado en medio de rabinos y de maestros, escribas y fariseos. Y a ellos les está diciendo, miren las aves. Ustedes grandes eruditos, ustedes que confían en lo material, ustedes que prefieren el aplauso de las personas, por eso oran en público, por eso le ayudan a los pobres en público, porque ustedes quieren la recompensa de las personas, ustedes quieren el amor al dinero, a ustedes les gusta el dinero, porque según ustedes, entre más próspero materialmente sea la persona, más bendecido por Dios, más hijo de Abraham es. Y el Señor Jesucristo les dice, miren las aves del cielo. Incluso si ustedes Lucas, ya lo leímos, Lucas habla no solo de aves, sino que especifica con cuervos. Los cuervos para los judíos, según el Antiguo Testamento, era un animal inmundo. Y el Señor Jesucristo les dice,
¿Quieren tener buenos maestros? Miren a los cuervos, animales inmundos, que comen incluso carroña. Ellos son omnívoros, comen todo. Si hoy tienen para el grano, comen. Pero si hoy encuentran un cuerpo de animal tirado, comen de allí. Esos cuervos inmundos les enseñan a ustedes una gran lección. Ellos confían en Dios. Por eso la expresión mirad es una expresión de mediten profundamente, observen para que aprendan. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Observen para que tengan una buena teología. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Miren, las aves del cielo no tienen sindicato, las aves del cielo no manejan una distribución de almacenamiento, las aves del cielo no tienen bodegas gigantes que usted puede encontrar en las grandes montañas. Las aves del cielo no tienen ni siquiera la labor de ser campesinos. Ellas no siembran la semilla, ellas no lo recogen, ellas no sufren de estrés laboral. ¿Por qué? Porque ellas esperan de Dios. El Salmo 147:9 dice, en su versículo 9, Salmo 147:9, mire lo que dice. Él, refiriéndose a Dios, da a la bestia su mantenimiento, y a los hijos de los cuervos que claman, es Dios quien les da su alimento. Por eso usted no va a encontrar ni un ruiseñor, ni un cuervo muerto por estrés debido a que mañana tal vez no tenía con qué comer. El cuervo no tiene estrés por saber cuántos huevos va a poner para saber si podrá sustentar o no a sus crías. Él confía en Dios. Y la pregunta que viene de parte de nuestro Señor es, ¿acaso no valen más ustedes que las aves? ¿Acaso no valen más ustedes que las aves? Usted no ve un protocolo de medicina legal cuando cae una paloma al suelo. ¿Vale más un ave que un ser humano? Bueno, pareciera que en esta sociedad donde hoy en día los animales valen más, pareciera que sí. La mascota es más valiosa que el abuelo, que el tío, que el hijo. Para Dios el orden no es eso. Quien lleva su imagen y fue hecho conforme a su semejanza no es el cuervo, no es el ave, es el hombre. Y sin embargo Dios cuida de las aves. ¿Cuánto más no va a cuidar de sus hijos? Así que las aves reconocen su incapacidad para vivir por sí mismas, entiendan eso. Y aquí es donde hay un paréntesis en el versículo 27. Porque las aves tienen una incapacidad, ellas saben que no van a crecer por ellas mismas. Ellas saben que dependen del alimento que Dios les dará. Miren lo que dice la pregunta en el versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se estrese, por mucho que se llene de ansiedad, por mucho que se afane, añadir tan siquiera a su estatura un codo? Un codo es la medida del dedo medio hasta su codo, más o menos 45 centímetros. Mire, naturalmente una persona no puede añadirle nada a su estatura. Claro, usted podrá hacerse una cirugía, podrá ir a que le injerten tal vez, no sé, algún material óseo para que usted pueda tener una altura mayor, podrá ponerse los tacones que usted desee, pero naturalmente usted y yo no podemos añadirle o quitarle algo a nuestra estatura, por más que nos estresemos. Pero esta expresión tiene algo mucho más grande, una meditación más profunda, y es que infiere algo que es muy cierto. La vida, incluso el crecimiento del cuerpo humano, depende solamente de la voluntad soberana y la gracia de Dios. Algunos tal vez pueden ser más altos que otros, y eso no fue una decisión que tomaron. Eso fue la soberanía y la gracia de Dios. Porque no por ser pequeño tienes menos gracia, ni por ser más alto tienes más gracia.
es la gracia de Dios. Por más que tú te estreses, no puedes hacerte más alto o hacerte más pequeño. Por más que tú te llenes de ansiedad, no lo puedes hacer. Quien controla la vida es Dios. Por eso Él puede dar promesas de vida, y esto va para los niños. En Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3, el apóstol Pablo le dice a los hijos, bueno, no a los niños, también a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos que somos hijos. El Señor dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Como lo diría en Colosenses, en todo, porque eso agrada al Señor. Pero el apóstol Pablo dice, el quinto mandamiento de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que si yo honro a mis padres, tengo más días, mi vida se alarga en esta tierra. Eso es más efectivo que el maquillaje y las cirugías, honrar a los padres, porque ¿quién tiene el control de la vida? Es Dios. Por eso Él puede prometer más días a tu vida. Por eso cuando el rey Ezequías estuvo a punto de morir, lo que él pidió, que tenga Dios misericordia, y Dios le dio más años de vida. ¿Quién tenía el poder para darle más vida? Es Dios. Las aves saben esto, y nosotros debemos de entender esto. Por eso la expresión, como se traduce en algunos otros casos, aquí cuando el Señor Jesucristo dice, no podéis añadir un codo a tu estatura, lo que se refiere es también, no puedes aumentar ni siquiera una hora de vida a tu vida. Tú no puedes hacer eso. Si ni siquiera sabemos cuánto va a durar nuestra vida en esta tierra. No lo sabemos. Siempre vivimos con un anhelo o una angustia. ¿Será que mañana será mi día? ¿Será que en un año? ¿Será que en 20? Por más que te estreses, tú no le podrás añadir ni siquiera a tu vida en esta tierra una horita. No podrás añadirle ni siquiera un minuto. El único que tiene ese poder es ¿quién? Es Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a los atenienses, quien tiene el control absoluto de todas las criaturas no es la misma criatura, es el que creó todas las cosas, es Dios. Pablo dice, Él es quien hizo el mundo y todas las cosas. Él es quien dio vida a todos. Él es quien da aliento a todas las cosas. En Él nos vivimos y nos movemos, sea usted creyente o no. En Él nos vivimos y en Él nos movemos. En Él somos. Y las aves, como buenas teólogas, no se estresan por si su pico crecerá un poquito más o si sus plumas serán de buen color o no. Ellas saben que por más que se estresen, Dios es quien les da la vida. Y aquí vuelvo y les digo, este es el sermón de las aves. Confiar en Dios. Pero miren que el Señor Jesucristo sigue hablando a través de la naturaleza. Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y aquí llama a otros teólogos, se llaman los lirios, las flores. El lirio es una flor, o más bien era una flor en ese tiempo para el paisaje que el Señor Jesucristo estaba denotando en su audiencia. Es una flor de ricos colores. Es una flor de tallo alto, hermosos gladiolos e iris que tiene una majestad en colores. Tenemos púrpura, rojos, amarillos, violetas, azules, y crecen allí, en los campos de Galilea. Bueno, nosotros tenemos la fortuna en nuestro país colombiano de tener un sinnúmero de especies de flores, una hermosa flora en nuestro ecosistema. El Señor nos ha bendecido a Colombia con hermosas flores, no solo rosas, también preciosas orquídeas. Y las vemos y vemos esos colores preciosos en ellas. Y dice el Señor Jesucristo,
ellas no tejen. Ellas no tienen el estrés de trabajar para poder vestirse con esos hermosos colores. Ellas no tienen esa ansiedad. Ellas esperan en quien las creó. Incluso no está en la potestad de ellas decidir qué color serán. Si serán rojas o azules o violetas o amarillas. Todo eso proviene de Dios. Y miren, pone una comparación que es tremenda para los israelitas, para los judíos. El rey Salomón fue el gran rey de la opulencia, no solamente en su sabiduría, sino en todos sus bienes. En el tiempo de Salomón, el oro y la plata no tenían valor. Era tal la riqueza en el reino de Salomón que venían otros reyes, como la reina de Sabá. Y la reina de Sabá expresa su admiración, ella queda impactada. Si usted puede ir después a Primera de Reyes o primera parte del libro de Reyes, capítulo 10, del 4 al 7, usted notará cómo la reina de Sabá queda impactada. Pero ojo, no menciona nada la ropa de Salomón, sino que dice que se queda impactada por los vestidos de sus siervos. Y era una reina. Imagínense cómo se vestían los siervos de Salomón. Imagínense la opulencia, la hermosa vestimenta. Pero aquí el Señor Jesucristo no está usando las vestiduras de los siervos de Salomón. Está diciendo, ni siquiera Salomón, cuyas vestiduras tal vez tenían oro purísimo, se vistió en todo su esplendor como una humilde flor. Ni siquiera Salomón. Así que las flores, ya les digo, no tienen sindicato textil, ellas no trabajan, no fabrican sus vestidos. Dios las creó con esos pigmentos presentes en sus células que absorben y reflejan diferentes longitudes de la onda de luz y les da esos preciosos colores. Y al ver las flores, los lirios del campo, el Señor dice, considera lo siguiente, aprende, ni siquiera Salomón se vistió como ellas. Ni siquiera Salomón. Ahora noten algo que a veces pasamos como insignificante. Miren el versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Es hermoso uno a veces tomar un vehículo y simplemente manejar por las montañas de Antioquia. Y uno ve esos colores en las montañas verde, diferentes matices de color verde, pero eso es solo pasto, eso es solo hierba. Y es tan insignificante a veces para nosotros que lo único que se hace con ellas es cortarla y llevarla al fuego. Porque ella sigue creciendo y sigue creciendo del mismo color hermoso, verde. ¿Quién las reverdece? Es Dios. Miren cómo el Señor usa a las aves, cómo el Señor usa a las flores o los lirios del campo y cómo el Señor usa a la simple hierba para decir, hombres de poca fe, de poca confianza. ¿Acaso el Dios eterno no cuidará más de ustedes que de las mismas flores, que de las mismas aves, que de la misma hierba del campo? ¿No hará más Dios por eso? En Deuteronomio, vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio capítulo 29. En el versículo 5, miren lo que le dice Dios al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni habéis bebido vino ni sidra.
para que supierais que yo soy Jehová, vuestro Dios. El pueblo de Israel fue sustentado 40 años en el desierto y de manera milagrosa su ropa nunca se envejeció. Su calzado nunca se dañó a pesar de caminar 40 años en el desierto. No comieron pan porque no había tierra para cultivar el trigo. No tomaron vino ni sidra porque no había dónde cultivar el fruto. Pero comieron maná del cielo, codornices que Dios mandó, y bebieron aguas, y no aguas amargas, sino que aguas dulces que Dios les dio en el desierto. Y aquí es donde es cuestionada la fe. Dios nos habla a través de su naturaleza, pero la verdad es que nosotros tenemos poca fe. Y por eso nos estresamos por lo que hay que comer y lo que hay que vestir. Y la fe parte de algo, conocer a Dios. Si no sabes quién es Dios, no puedes confiar en Dios. Vaya conmigo al Salmo 104, no lo voy a leer todo, pero quiero que mediten ustedes hoy, es una tarea de los padres con sus hijos, meditar en el Salmo 104. Y aquí el salmista dice: bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Pero miren lo que dice el salmista más adelante, versículo 14: Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Miren más adelante, versículo 27, hablando de todos los animales, de todas las criaturas, dice el salmista: todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. ¿Quién sustenta a toda la creación? Dios. Miren lo omnipotente que es Dios. Miren la sabiduría de Dios. Todo está creado para que hasta los mismos parásitos de esta tierra tengan sustento. La cadena alimenticia no es un orden impuesto por las mismas criaturas. Tampoco podemos decir que fue un consenso. Allí no nos sentamos todos y dijimos: bueno, el león se come a tal y el insecto tal se come a tal para nosotros mantener el ecosistema. No. La creación sabe para qué fue diseñada y cada uno hace lo que tiene que hacer, y Dios en su sabiduría sostiene todo el ecosistema. Es la sabiduría de Dios, no es un consenso cosmológico. Todo es porque obedecen al diseño que Dios puso en su naturaleza. Dios sustenta al mundo, cuida, alimenta y viste a la naturaleza. Porque Dios es magnífico, grande, poderoso. Él es glorioso. Mis queridos hermanos y amigos, si Dios cuida a las aves, si Dios cuida a la hierba, a las flores, la pregunta del Señor Jesucristo es: ¿no valemos mucho más sus hijos? Por ser criaturas con la imagen de Dios, los seres humanos somos más importantes que los animales y las cosas de este mundo, por solo el hecho de ser criaturas. Pero aquí el Señor Jesucristo está enfocando en los ciudadanos del reino, a los hijos de Dios. El cristiano vale mucho más porque Cristo lo salvó. Si un hombre sin Cristo vale mucho,
mucho más que los animales y que la hierba del campo. Cuánto más un hombre redimido por Cristo. Y aquí es donde le dice al cristiano, ciudadano del reino, confía, no te distraigas en tener ansiedades y afanes, confía en Dios. Si Él sustenta al bueno y al malo, si Él sustenta a las aves, ¿cómo no te va a sustentar a ti? Cristo compró la iglesia con su sangre. La iglesia no está constituida por animales, sino por seres humanos, una nueva humanidad. La iglesia vale mucho más porque Cristo la compró. Así que si Dios le dio a la iglesia vida eterna y la hizo el cuerpo de Cristo, ¿cómo no le dará a la iglesia la comida y el vestido? ¿Cómo no le dará a la iglesia, a los hijos que han venido por la fe en Jesucristo a ser su familia, cómo no le dará el sustento material diario? Solo miren el testimonio del Antiguo Testamento. Dios usó a los animales como las codornices para darle proteína y carne a su pueblo en el desierto. Dios usó a unos buenos domiciliarios, los cuervos, le llevaron comida a Elías en la cueva. Y Dios usó a un gran pez para preservar la vida del desobediente Jonás, que quería ir a otro lugar y menos a Nínive. Dios usa la creación en su infinita sabiduría para el mejor bien de sus hijos. Ese es el Dios que ha amado a la iglesia. Mis hermanos, ¿Dios no hará mucho más por nosotros? Así que el afán y la ansiedad por las cosas materiales de este mundo vienen por nuestra poca fe, poca confianza en Dios, por lo poco que conocemos de quién es y qué es lo que Él hace. Cuando tú tienes desconfianza y buscas guardar y acumular y acumular y acumular, porque quizás mañana no tendrás, lo que estás mostrando es una falta de confianza en tu Dios. Si Él te ha librado de la ira santa suya, del infierno de fuego, ¿cómo no te ha de librar de la necesidad material? Romanos 8:32, un texto clave. El apóstol Pablo dice lo siguiente: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Segunda razón, confiar en Dios, porque Él cuida de la naturaleza. Y tercera y última razón, confiar en Dios, que Él provee a todas nuestras necesidades, porque Él es el Padre Celestial que cuida de sus hijos. El Señor Jesucristo dice en el versículo 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí lo que está diciendo el Señor Jesucristo, la conclusión, mis queridos hermanos y amigos, es: no hay razón para afanarse, ni temer por lo que mañana vamos a comer o lo que mañana vamos a vestir. Como dice Lucas, no tengáis esa ansiosa inquietud, esa perturbación. Eso muestra más bien es un corazón dividido, esa es la expresión. Esa ansiosa inquietud se refiere a un corazón dividido entre la esperanza y el miedo. Entonces, el creyente que tiene poca fe práctica en su vida diaria, que cree que mañana no tendrá comida, lo que él está es dividiendo su corazón entre las promesas de Dios y su terror. Tiene su corazón dividido, no está plenamente en Dios. El espíritu y corazón del cristiano se ve perturbado. Y quiero aclarar algo: esto es una triste condición en muchos hermanos. Es una triste condición.
Porque el ser perturbado y tener terror de qué comer o vestir es una contradicción en un bienaventurado. Por eso les digo que esto es una triste condición. Por eso el Señor Jesucristo deja claro, los que no tienen temor de Dios, los gentiles, ellos sí se preocupan por eso. Ellos sí. Ellos sí se estresan por eso. Ellos no pueden disfrutar de las bondades de Dios, del reino de los cielos. Ellos tienen miedo porque no son sabios, no quieren sujetarse a Dios. Ellos quieren más bien amar a las riquezas, tener como Dios a Mamón. Y por eso ellos prefieren desgastar su vida en las cosas de este mundo. Tienen un afán por acumular. Su esperanza está en lo que tienen, en lo que está en su bolsillo, en sus fuerzas. Por eso son necios, son insensatos. Y tenemos esa imagen de Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21, donde se muestra a un hombre que hizo grande riqueza. Y lo que hizo fue engrandecer las bodegas para poder llenar todo lo que había cosechado. Y ahí se sienta y lo que dice es, bueno, ahora sí ha llegado mi tiempo. Ya estoy seguro. Lo que voy a hacer ahora es sentarme y regocijarme. Miren lo que él dice. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Noten esto. Ese hombre tenía tanta seguridad en sus bienes materiales que su alma le pertenecía. ¿Notan esa sensación? Lo mío, mi alma es mía. Por eso él dice, diré a mi alma. Esta es la falsa sensación de la seguridad en las cosas materiales. Las personas que tienen su seguridad en las cosas de este mundo creen que su vida espiritual ya está resuelta, que la tienen bajo control. No tienen ninguna necesidad espiritual. Dios, sí, si Él me sirve para suplir mis necesidades, entonces sí. Pero Dios, para librarme del infierno, no. ¿Cuál infierno? Tengo grandes riquezas, tengo mi confianza en ellas. Y aquí le dice Dios, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Eso es el pensamiento de alguien que no teme a Dios. El insensato desprecia el evangelio. El que no teme a Dios, no ha rendido su vida a Cristo, es porque él no ve la gloria del reino de Dios. No ha nacido de nuevo. Tiene su atención en cómo vivir cómodamente en esta tierra, así que no le interesa nada del cielo, nada del mensaje del cielo que es el evangelio. El rico en dineros y bienes y que ama las riquezas, que confía en ella, en realidad es un miserable. En realidad su alma es un miserable porque está condenado delante de Dios y no ve su pobreza en espíritu. Él no ve su pobreza en espíritu. Él no ve que la ira de Dios está sobre él y que necesita arrepentirse, pero esa es la condición del que no es hijo de Dios. La condición del que es hijo de Dios es esta: su Padre Celestial sabe de todas las necesidades que tiene. Él es un pobre en espíritu. Él ya se ha dado cuenta de eso. Pero él confía en que Dios le ha salvado a través de Cristo y que le ha dado todo el reino. Y si le ha dado todo el reino, ¿no le dará un plato de comida? Mi hermano, si el Señor te ha sentado con Cristo en la mesa del banquete real, celestial y eterno, ¿no te va a dar un plato de comida en esta tierra? El problema está es
en un corazón con poca fe. Un corazón con poca fe. Déjenme terminar con esto. ¿Cómo se vistió Cristo? ¿Cuál fue su vestidura en esta tierra? ¿Caminó como Salomón, con un gran esplendoroso vestido? No, Cristo no se vistió como Salomón. Él no ocupó un trono como él, rodeado de leones forjados en oro, en una silla y base de marfil. No, Cristo vino como el más humilde de los hombres, porque Él venía a rescatar de toda ansiedad, por todas las cosas de este mundo, a su pueblo. Cristo le da la esperanza al cristiano de mirar a este mundo y decir: es vanidad, es efímero, se esfuma. Lo que Dios me dé en esta tierra será para su gloria, para su reino. Lo demás, Él todo lo añadirá. Yo confío en mi Señor, pero es porque Cristo murió y sufrió por causa mía. Él tuvo hambre, fue crucificado en la cruz. Él fue avergonzado, casi desnudo, sometido a ayuno y torturas. Pero la mayoría de todas sus agonías fue que Dios puso sobre él su justicia, su ira, y todo el dolor del infierno fue su comida en la cruz del Calvario. La copa que Cristo bebió fue la copa de la ira de Dios. El Padre lo miró como un pecador desnudo, sin ningún vestido de pureza. Y quiero que noten esto. El Padre no sacrificó a un ave. El Padre no sacrificó un animal. El Padre no sacrificó a ninguna criatura, sino a su propio Hijo en la cruz del Calvario, para darle salvación a su pueblo. Pero Cristo resucitó al tercer día. Y por eso nosotros no tememos al mañana. Si Cristo resucitó, yo tengo vida eterna. Y si yo tengo vida eterna, yo tengo comida y tengo vestido para el mañana. Sea mucho o sea poco. Pero si Él me dio a su Hijo, ¿cómo no me va a dar todas las cosas? Mi hermano, ¿tienes hambre? Que sea de sed y hambre de justicia. ¿Quieres vestirte? Que seas vestido con la santidad, porque ya has sido vestido por la justicia de Cristo. Así que no estamos desnudos, ni estamos hambrientos espiritualmente. Cristo suplió toda esa necesidad. Déjenme darle algunas aplicaciones para terminar. Remedios contra la ansiedad por las cosas materiales. Rápidamente. Primero, la meditación en la creación. Ahora usted no puede ver a una paloma y un ave y no sentir nada. Escuche los sermones que Dios da a través de su creación. Mire las aves del cielo. Algunas personas abrazan los árboles, otros adoran criaturas de la creación. Nosotros más bien debemos es contemplar la creación y deleitarnos en quien los creó. Mi Señor, si tú le das comida a las aves, tú me darás alimento también. Eso debe remediar la ansiedad. Otro remedio contra la ansiedad, un correcto balance de una preocupación responsable diferente a una ansiedad aterradora. Usted puede preocuparse responsablemente. Pastor, entonces no me estreso más por el trabajo. Pues debes de ser responsable. Preocúpate responsablemente en cumplir, en hacer lo que te mandaron a hacer, en glorificar a Dios. Pero no te llenes de terror por si mañana te van a echar. La verdad, el dolor que debe haber en un cristiano si lo echan es pensar que si tal vez lo echaron por no glorificar a Dios.
es eso. Por el más testimonio de no glorificar a Dios, pero no porque de pronto se quedará sin comida. Como dice William Barclay, un comentarista, él dice, en el cristiano debe haber prudencia y previsión. Prudencia y previsión. Gastamos lo necesario y preveemos a un futuro, porque hay vacas gordas y hay vacas flacas. Pero también debe haber serenidad y confianza. Si en las vacas flacas se nos acabó lo que guardamos de las vacas gordas, serenidad y confianza. Confiamos en nuestro Señor, Él proveerá, Él dará conforme a su misericordia, Él nos sustentará. Dios cuida de nosotros si aguardamos. Entonces, trabajamos, claro, y fuertemente, somos los mejores empleados. Pero confiamos en que Dios bendecirá nuestro trabajo. Porque nuestro Señor Jesucristo vino a trabajar y a servir. Pero confío siempre en el Padre Celestial para ir a la cruz y cumplir con su obra. Así que le enseñamos a nuestros hijos que hay que trabajar. Le decimos a nuestros hijos, a nuestros niños y niñas, prepárense, vayan a la universidad. Aprendan a ser útiles. Porque deben de glorificar a Dios, pero también ser útiles a la sociedad. Pero también les enseñamos a nuestros hijos, nuestra economía depende de Dios. Así que damos gracias por el pan diario. Una preciosa joya que debemos de tener, como lo llama Jeremiah Burroughs, un comentarista puritano, es el contentamiento. El contentamiento cristiano. El apóstol Pablo dice, yo he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Hay abundancia, estoy contento en mi Señor. Hay escasez, estoy contento en mi Señor. Pastor, ¿y cómo empezar a aprender acerca del contentamiento? Salmo 62:1. En Dios solamente está callada mi alma. Mire, hermano, cuando venga la prueba de la crisis económica, lo primero que usted tiene que decirle a su alma es: quédese callada. Quédate callada. Aguarda, confía, espera. Y después va al cuarto secreto, se arrodilla y desahóguese todo lo que quiera. Sin queja a Dios, sin reclamo a Dios, sin renegar de Dios. Pero clame a Dios, ruéguele a Dios, suplíquele a Dios, llore. Y llore fuertemente porque la prueba duele. Pero su alma debe estar acallada, confiada en Dios. Hay que aprender a confiar en Dios en silencio. El alma calla, el alma descansa en Dios. El contentamiento es una disposición del corazón. Por eso el cristiano puede estar aguantando hambre, le duele su estómago, pero su alma está tranquila y confiando en su Señor. Tal vez el cristiano no tiene ni un céntimo para mañana pagar el arriendo. Busca trabajo, hace lo necesario, pero confía en su Señor. Así que, hermano, quítese de nuestro lenguaje todo tipo de queja, todo tipo de amargura, todo tipo de reclamo. Dios suplirá todas nuestras necesidades. Por eso hay que confiar en Dios. Él proveerá a todas nuestras necesidades. Y a mi amigo, solo es preguntarte, si Dios se ha sustentado por pura misericordia, sin ser su hijo, ¿no es mejor ser su hijo? Para que no solo tengas provisión en esta tierra, sino mejor, provisión en la eternidad. Tu vida puede estar muy bien en esta tierra, pero tu alma va camino al infierno.
Lo que necesitas es arrepentirte de tus pecados, venir a Cristo. Y Él, conforme a su misericordia, te salvará y te dará vida eterna. Y si te da vida eterna, ¿no te dará todas las demás cosas? Él lo hará. Vamos a orar.